Lo dejaba planteado, doctor Zamora, entonces desde su punto de vista, ¿hay o no hay un retroceso en la democracia después de los hechos que hemos vivido en estos últimos días? Mire, yo creo que hacer un balance, porque eso sería pues un balance, bueno, ¿y esto qué nos deja? Yo diría que hay pues, cosas positivas y cosas negativas. Okay. Cosas positivas, creo que la actitud de la mayoría de los diputados fue positiva. Decir, no, esto no está correcto, no participo. Y negarse al llamado del Consejo de Ministros y del presidente. Eso es positivo. Eso, claro, ha generado una crisis. Ya, todo esto. Pero una crisis es el momento en que o se pasa para la sanidad para curarse o se va al infierno, ¿no? O a la muerte. Ese es el sentido de la crisis. Por lo tanto, este es un llamado, una campanada a los partidos políticos para que dándose cuenta de a dónde lleva su debilidad, su corrupción, su falta de atención al pueblo, ya, porque están en la base de todo esto. El fenómeno Bukele no existiría en el país si no la asamblea y los partidos políticos son el último ser público que la gente le tiene confianza. Sí. ¿Ya? Entonces, ahí esto es un llamado a los partidos políticos. ¿Van a reaccionar o van a seguir en esos sus pleitos internos, tirándose pedradas uno o bloqueándose los unos a los otros, que no les permite hacer una verdadera línea? Ese es el corrompiéndose además. Segundo, hubo un despertar de sociedad civil. Creo yo que eso es importante. Es indispensable en estos procesos de respeto a la inconstitucionalidad la presencia viva de la sociedad civil. Se logró, eso es positivo. ¿Ve? Creo que el presidente tendrá que asumir su línea. Bueno, ¿qué va a hacer ahora? ¿Va a seguir con lo mismo? ¿O va a buscar un cambio que abra nuevas rutas para que el país pueda ser gobernable si todavía no lleva ni un año en el gobierno? Todavía faltan 4 años que no podemos perder. El presidente Bukele, independientemente que se le haya reducido, tiene un alto, creo yo, posibilidad que la gente dice, o dice, vaya, denle chance, pues vaya, démosle el chance de ver si puede hacerlo. A gente que lo apoye. Veamos qué hacen con una asamblea legislativa con mayoría oficialista. Si es que mire, en este país, todos los gobiernos, no todos, fuera del primer gobierno del PCN, todos los que vinieron después han tenido con minoría en la asamblea. ¿Ah? Si esto es desde hace años, el único que rompe eso fue un periodo de 2 años de la democracia cristiana, ¿se acuerda de la planadora verde? Sí. Famosa, ya. Pero ese es el único, pero de ahí Sánchez Serén y todos los anteriores de él, Funes y todo eso. Bueno, lo que pasó, y ese pero ¿cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que antes. Porque si estos no tuvieron tampoco una asamblea legislativa obediente a sus intereses, o más bien, o conformada de tal forma que permitiera poder tener un poco más de colaboración, ¿qué es lo que ha pasado? Porque para muchos lo que ocurrió es de que estos negociaban debajo de la mesa de otra manera. Pues. No, es que allí viene el problema. Mire, ahorita la mayoría de los parlamentos del mundo, porque este es un fenómeno no solo de aquí, sino de otra parte, el gobierno no tiene mayoría. España es un caso, tuvo que hacer una coalición. ¿Cómo se hace una coalición? Se pasan 3 semanas después de decir, bueno, vámonos juntos, ya tenemos la mayoría, bueno, ahora, ¿qué vamos a plantear? Se ponen de acuerdo en lo que van a plantear, se lo anuncian al pueblo y con eso van a la toma de posesión. Esa es una forma que se está... Alemania tiene décadas de estar usando esa fórmula entre la coalición entre los socialdemócratas y los demócratas cristianos. Hay un montón, pues, de países que están haciendo eso, ¿ya? Y eso es normal en la democracia representativa también. Pero, ¿cuál es el otro camino? El camino equivocado o el malo.
no hacer coalición de contenidos, sino de prebendas, de dinero, de privilegios, que es lo que se hizo aquí. ¿Cuál es el papel del PCN en la Asamblea Legislativa? Servir del partido que al de gobierno le da los votos necesarios para una mayoría. ¿A cambio de qué? Prebendas, dinero, ¿verdad? Y pedazos del gobierno, la Corte de Cuentas. Históricamente aquí en tiempo del PCN ha estado en manos de gente del PCN. ¿Por qué? Porque es lo que cobran por darle los votos al partido Arena. Y después ahora el FMLN sigue con la misma práctica, solo que ahora ya fue Gana. Y con Gana era dándole a Gana mitad de presidencia de la Asamblea y de ahí para allá todas las prebendas que le dieron a la gente de Gana, y se supone que también hubo otro tipo de acuerdos. ¿Ya? Entonces, como aquí en El Salvador, en vez de tomar el camino democrático, que es el sentarse, discutir, llegar a un acuerdo de qué va a pasar la Asamblea Legislativa y ofrecérselo al pueblo, y luego empezar a implementarlo, ¿ya? O el otro camino que es por debajo, con corrupción y todo eso. Y como esto en el caso de la Asamblea ha pasado por tantas décadas ya, esto no es de ahora, es desde el tiempo de que el PCN perdió la mayoría simple, que fue ya a finales de Julio Rivera, ya. O sea, de toda su historia prácticamente, y luego en la de Arena y luego en la del FMLN, ¿ya? Entonces, si ellos se fueron, ¿qué pasó? La corrupción ha ido entrando cada vez más en la Asamblea Legislativa, de tal manera que ahora la corrupción ya no es corrupción, si ya es lo que la Asamblea siempre hace. Fíjese que mi experiencia con los diputados, de decirles, mire, ¿cómo es posible? La última que tuve, cuando me di cuenta que habían más de 400 y tantas plazas nuevas que el señor presidente de la Asamblea se recetó para su campaña electoral, porque para eso sirvieron, para la campaña electoral de Gana, la presidencial. En ese sentido, ¿verdad? Cuando yo supe eso, yo hablé con diputados y les dije, por el amor de Dios, ¿y por qué no? Alguien que grite, que diga algo en el pleno, que esto no se puede permitir, jugar de esta manera con el dinero del pueblo, ¿ya? ¿Y sabes cuál fue la respuesta que tuve? Rubén, ¿y qué querés que hagamos si todos estamos en el mismo banco? Sí, pues sí, todos estamos. Entonces esto ya la corrupción, por eso es que el cambio de la Asamblea, el cambio de los partidos políticos son dos cosas que deben ir juntitas. Y eso es lo que demanda, creo yo, toda esta crisis. Vaya, fíjese cómo estamos. Dice usted que los partidos políticos son los responsables o corresponsables de lo que está ocurriendo en El Salvador. Y ve usted, doctor, en el horizonte la conciencia o el autoanálisis de los mismos partidos políticos y sus dirigentes, porque mire usted lo que ha pasado con Arena. Arena está sin presidente en este momento. Bueno, tienen funciones. Pues sí, pero... El que pone el estatuto. Ajá, por eso le digo, pero eso no denota una falta de liderazgo, no, una crisis de los partidos políticos. En el caso del FMLN, pues con dirigentes de su partido acusados de actos de corrupción, y entonces la gente dice, no, estos no quieren cambiar, estos quieren seguir con lo mismo. Entonces, aquí, dado lo que usted dice, ¿a quién le sirven en bandeja de plata lo que pudiera ser una asamblea legislativa con mayoría oficialista? Yo estoy de acuerdo con usted, Josué, de que una buena parte de este problema que tuvimos está generado por precisamente la corrupción y mal manejo de la Asamblea Legislativa y de los partidos políticos. De eso no hay duda. Eso es parte de la crisis. Y mire, en el mundo, en casi todo el mundo, los partidos políticos están en crisis en este momento. Esto es algo que se está reconociendo ahora a nivel internacional. Y entonces tienden a caer en manos de populistas, el Partido Republicano, por ejemplo, con el señor Trump ahí. Entonces, esto se está dando mucho, ¿verdad? Pero el hecho, segundo, ¿esto justifica violar la Constitución? No. Es que hasta ahí no podemos llegar.
No. ¿Por qué? Porque al momento en que violamos la Constitución, el país se vuelve un país sin ley. Si se quiebra la Constitución, y la Constitución hasta autoriza la rebelión del pueblo por quiebres en ciertos lugares, no en este caso que de Bukele, sino en ciertos otros, los que se llaman los artículos pétreos, que no se pueden cambiar, ya, según dice la Constitución, ¿verdad? No se pueden reformar. Entonces, tenemos que ver que eso es el centro en definitiva, es como la base, pues. Usted no empieza para reformar su casa volando los cimientos, no. Si va a tener que volar cimientos, tendrá que ser de lo último, pero no empezando por allí. Igual la construcción de la democracia tiene sus cimientos expresados en la Constitución de la República. Y por eso es que hay que defenderla. Entonces, aquí el problema es ese, por eso es que yo insisto en el papel de la sociedad civil. ¿Pero usted cree que el pueblo entiende eso? O sea, el pueblo dice, esta Constitución, ¿de qué nos ha servido esta Constitución? ¿Nos ha beneficiado a nosotros? No, a lo mejor el pueblo lo que interpreta es, esta Constitución les ha beneficiado a unos pocos, les ha beneficiado a unos grupos nada más que hicieron de la política una forma de hacer negocio, una forma de enriquecerse, una forma de utilizar el Estado para su propia conveniencia y beneficio. ¿Sí? Entonces, la gente al final del día lo que está viendo es una confrontación en donde el presidente acusa a los diputados de ser lo peor de este país, sí, ¿verdad? A lo mejor con palabras peyorativas que no son insultos, pero eso al final ¿es verdad o es mentira, doctor? No, mire, lo que el presidente le recrimina, ¿es verdad o es mentira? Mire, perdóneme, claro, es que usted dice una parte, pero es que eso no es la solución, porque usted dice, si esto está así, tenemos que buscar soluciones. Y la solución entonces es decir, la Constitución no me sirve, votémosla. Un momento. Por no cumplir con la Constitución tuvimos 60 años de militarismo en este país, que se violaba constantemente la Constitución, y por eso fuimos a una guerra en que acabamos matándonos por 12 años. O sea que la cosa tiene así, está la Constitución, se viola sistemáticamente la Constitución o se viola fundamentalmente la Constitución, y luego ¿a qué llegamos? Después de 60 años de militarismo con violación de derechos humanos, etcétera, a una guerra, ¿ya? Entonces, ¿queremos volver a la guerra? ¿O tenemos ya con la experiencia de lo que nos costó salir de esa guerra, de lo que pudimos lograr? Porque perdónenme, ahorita hay mayor institucionalidad democrática que en el periodo militar. ¿Por qué? Porque ahora al menos la mayor parte de uno de los órganos del Estado le dice al otro, no, eso no está correcto. Porque ahora tenemos una sala de lo constitucional que sale y dice claramente, señor, no es correcto constitucionalmente lo que usted está haciendo, señor presidente. Suspendido, no lo puede seguir haciendo. Eso no existía antes. Y eso son cosas que nos han defendido. Eso nos defendió claramente cuando se dio el enfrentamiento entre Funes y la sala de lo constitucional. Que Funes decía, yo no obedezco a la sala de lo constitucional. Y la sala constitucional se le plantó, pero con la sala se plantó la sociedad civil. ¿Y qué pasó? Funes se echó para atrás y tuvo que acatar. Y a partir de ahí han venido acatando los presidentes. Eso se llama institucionalidad. Son, como quien dice, claves. No es perfecto todavía, pero no lo votemos precisamente en lo que hemos ganado, que es un poco de institucionalidad. ¿Por qué? Porque lo que se nos viene es la desinstitucionalización de la separación de poderes. Y eso se llama dictadura. No hay otra cosa. Vaya, sí, perfecto, entiendo. Entonces, si para usted el problema no es la Constitución, sino quienes han estado aplicando la Constitución, hay un camino que la misma Constitución le da a la población para poder hacer esos cambios. Premiar o castigar aquello que no se está haciendo bien. Y en este caso, los partidos políticos van a ir bien golpeados y bien desgastados a esta elección del 2021. Sí. Entonces, se vislumbra que
el partido que respalda al presidente Bukele, Nuevas Ideas, pudiera tener una mayoría en la Asamblea Legislativa y qué significaría para el país, utilizando las reglas que la democracia da, que el presidente pueda controlar el Ejecutivo, por supuesto, que es lo que le ha dado la potestad al pueblo salvadoreño, más otro órgano del Estado, como es el Legislativo, que estaría, por supuesto, trabajando ya con el Ejecutivo. ¿Qué pasaría? Porque para muchos esto también sería un riesgo para la democracia. Lo vamos a dejar planteado para irnos a la pausa. Ya regresamos.